Hola amigos, bienvenidos al curso de abuso sexual infantil, un tema que ya hemos abordado en 3 oportunidades como curso. Hoy queremos compartirlo con ustedes por acá, por esta vía, y que quede aquí como un material claro, obviamente un poco más encapsulado en cuanto a la totalidad de la información, porque normalmente dura 2 horas y un poquito más, y en esta oportunidad vamos a tratar de resumirlo lo más que podamos. Es un tema que es bastante delicado, es un tema muy sensible, en especial porque las estadísticas nos muestran un escenario bastante terrible. Uno de cada 5 niños en el mundo es abusado sexualmente antes de que cumpla los 18 años. La mayoría de las veces por parte de alguien sumamente cercano, un familiar, un amigo cercano. No hay estadística, es decir, no hay quien se salve a nivel territorial de este flagelo. Ocurre en todos los países del mundo, ocurre en todos los estratos sociales, no es exclusivo de algún perfil específico de grupo humano. Sencillamente eh, tiende a ser digamos, un comportamiento que se repite con mucha frecuencia en casi todos los grupos sociales. Eh, en estos últimos 2 años, por el tema de la pandemia, obviamente se ha intensificado su presencia. Creemos, según lo que hemos investigado, que no solamente se trata de que hayan aumentado los casos de abuso, sino que ha aumentado la posibilidad de denuncia. Inclusive la incidencia de las redes sociales y de los nuevos acercamientos que se han hecho a través de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información han permitido visibilizar de forma mucho más certera el tema del abuso sexual infantil. Entonces, bueno, antes de comenzar el curso del día de hoy, quisiera que pudiéramos tener en cuenta algunas premisas que son bien importantes, y es lo que vamos a empezar a conversar a continuación. Yo voy a ir pasando las láminas y ustedes las van a ir pudiendo ver. Es importante que tengamos en cuenta estas premisas, porque como profesionales es indispensable que nosotros podamos no solamente reconocer y dominar ciertas técnicas, ciertos métodos, ciertos términos que nos van a ayudar a realizar una atención y una orientación, una formación mucho más certera en cuanto al tratamiento, no solo del abuso sexual infantil cuando ya se presenta como un caso de abordaje, sino la posibilidad de que podamos prevenir futuros hechos o sucesos lamentables. Entonces, bueno, este curso tiene 2 vertientes: uno, el tema de la atención y el abordaje, y por otro lado el tema de la prevención, que es sumamente importante. Entonces, bueno, le decía que hay algunas premisas que es importante que tengamos en cuenta, porque digamos que son ideas y conclusiones que nos van a permitir ampliar nuestra visión, nuestro panorama sobre este tema. Entonces, en primer lugar, lo que debemos tomar en cuenta como profesionales es que hay un desconocimiento por parte de los niños, de las niñas e incluso a veces de los adolescentes de lo que les está ocurriendo. Es decir, ellos no saben que son víctimas de abuso sexual porque todavía no reconocen qué es la sexualidad, o todavía no reconocen qué es una relación sexual y la implicancia que eso tiene en su salud mental, en su salud física. Entonces, al no saberlo, pues no pueden reconocer que están siendo víctimas de un abuso sexual hasta que, pasado algún tiempo, entonces pueden, digamos, hacer clic en su mente, recordar el suceso ocurrido quizás años atrás y darse cuenta de que han sido víctimas de, o que fueron víctimas de abuso sexual. Entonces, esto lo tenemos que tomar en cuenta, porque muchas veces los niños no van a decir por cuenta propia que están siendo víctimas de abuso sexual, sencillamente porque ni siquiera lo saben, amén de toda otra cantidad de patrones de conductas que se desarrollan, por lo general producto de la influencia del victimario sobre su víctima. Pero en principio tenemos que tener en cuenta que no todos los niños saben o reconocen lo que es una relación sexual, por lo tanto no pueden identificar el abuso sexual.
Por otro lado, el tema del tabú, de que los adultos no quieren hablar de sexo, eso es algo que también tenemos que tener como premisa los profesionales que vamos a desarrollar el tema del abuso sexual infantil, porque aunque cada vez se rompe más, aunque cada vez logramos dar pasos más agigantados en el reconocimiento de la importancia de la conversación y de poder hablar en familia sobre el tema de la sexualidad, lo que digamos está generalizado en nuestras sociedades, en especial en la sociedad latinoamericana, es que no se hable de sexo, obviamente mucho menos con los niños, porque se tiene la idea de que el sexo tiene connotaciones negativas y que debe haber un desconocimiento total por parte del niño, cuando sabemos que no es así necesariamente. Entonces, eso es otra premisa que tenemos que tener en cuenta. Ya tenemos dos. Uno, el posible desconocimiento del niño en cuanto al hecho de que esté sufriendo un abuso sexual porque no lo reconoce, y otro, que los adultos por lo general no quieren hablar de sexo. ¿Cómo influye esto en el tema del abuso sexual infantil? Que por lo general se calla porque es mucho más sencillo dentro de la emocionalidad y la lógica racional de los adultos que tienen este tipo de pensamiento, que no se hable. Que si no se habla es como si no existiese. Entonces hay una propensión al silencio, y con eso nos vamos a encontrar. Otra premisa es que la responsabilidad es siempre de los adultos, nunca jamás es del menor. Jamás podemos enfocar en la idea de, inclusive se han escuchado personas incluso de la alta jerarquía de la Iglesia Católica, porque tuve oportunidad de escuchar a uno que decían que a veces los niños provocan. Eso no existe. Existen conductas inapropiadas por parte de algunos niños, inapropiadas en cuanto a su nivel de reconocimiento de la sexualidad de acuerdo a su edad, a su grupo etario, pero por lo general este comportamiento viene o trae detrás un abuso sexual previo, y por eso modifica la conducta del menor en cuanto a su acercamiento de tipo sexual, pero la culpa sigue siendo de otro adulto que tuvo incidencia en ese comportamiento de ese niño. Recordemos que todos los comportamientos que nosotros adquirimos en la vida son aprendidos, y en nuestra infancia lo aprendemos de nuestros adultos cuidadores o los que tenemos cercanos. Entonces nunca la responsabilidad es del menor, siempre la responsabilidad es de un adulto. Como profesionales debemos tenerlo en cuenta. Lo otro, y se acompaña de lo anterior, es que no hay niños malos. Tendemos a peyorizar la conducta de los niños cuando la vemos que está muy sexualizada, o que tienen conductas que nosotros no consideramos correctas, o que un grupo de adultos no considera correcta, y entonces asumimos que el niño es malo. Eso es importante que el profesional nunca lo tenga como premisa. O sea, el profesional jamás debe pensar el niño es malo. El niño tiene conductas disociadas, conductas no acordes a su grupo, digamos, donde interactúa, pero eso es producto de un adulto que tuvo incidencias en ese comportamiento. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta como profesionales. No quiere decir que no hay que corregir, no quiere decir que no haya comportamientos y conductas negativas en los niños, pero que definitivamente es un tema que hay que abordar, más no desde la premisa de que el niño es malo, sino que está teniendo comportamientos producto de alguna interacción que lo obligó a convertirse o a convertir su accionar en eso que está haciendo en ese momento. De hecho, no hay seres buenos ni malos. Todos tenemos conductas buenas y conductas malas. Lo otro es que vivimos en una sociedad hipersexualizada. Estamos a merced de la dominación de la mass media, de los medios de comunicación en general, y de un abuso, más que de un uso, de la sexualidad como objeto de disfrute y de placer mediático. Entonces tenemos a la mujer hipersexualizada, al hombre hipersexualizado, y obviamente los niños y las niñas son víctimas a su vez de este tema de la hipersexualización. Entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta, porque muchas de las conductas inapropiadas que podamos observar en un niño o una niña también son producto de esta sociedad que los empuja a tener este tipo de comportamientos, en especial cuando no hay una supervisión adecuada por parte de un adulto. Y la otra premisa que tenemos que tener en cuenta es que el abuso sexual desde el punto de vista psicológico no
prescribe, es decir, es para toda la vida. El daño que ocurre a nivel de la psiquis de un niño o una niña y cómo afecta durante toda su vida, su desarrollo emocional, sexual, conductual, es tremendo, o sea, es abismal. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta como profesionales, porque si nos encontramos a un adulto que tiene diversos tipos de problemas, inclusive cuando evaluamos el abuso sexual desde el abusador, es decir, desde el agresor, desde el victimario, nos vamos a dar cuenta de que en la mayoría de los casos, cuidado si no todos, ese adulto que abusa fue abusado a su vez en su infancia. Entonces, bueno, lo que viene arrastrando es una conducta aprendida a través del daño que le hicieron en su infancia. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estas premisas antes de siquiera pensar en abordar el tema del abuso sexual. Que el niño no sabe probablemente que esté siendo abusado, que los adultos no quieren hablar de sexo, así que el trabajo se nos va a poner cuesta arriba, que la responsabilidad siempre es de los adultos y que no hay niños malos, debemos tener eso en cuenta, que vivimos en una sociedad hipersexualizada y como tal debemos afrontar cada caso que tengamos por delante. Y por último, pero no menos importante, que el abuso sexual es para toda la vida, sus daños son para toda la vida. Entonces, la siguiente lámina, aquí vamos a hablar de por qué estamos realizando este curso, para tener profesionales más preparados, para que haya un mayor intercambio profesional. Es muy bonito cuando vemos en los cursos cómo la gente interactúa entre sí, cómo los mismos casos que nos comentan los profesionales o las mismas personas que nos hacen referencia a algunos casos privados que han tenido y a los cuales les damos asesoría. Eso también es sumamente enriquecedor. Por otro lado, el mayor acceso a información especializada. Tratamos a través sobre todo de las guías que compartimos de darle bibliografía que realmente pueda ayudar y más o menos guiarles en cuanto a la investigación o la profundización del tema del abuso sexual infantil. Mejorar los procesos de denuncia, que la gente pierde el temor a acudir a las instituciones en las que pueda encontrar ayuda para abordar este tipo de casos, y obviamente promover la implicación de las instituciones, siempre apuntando al bienestar superior del menor. Entonces voy a hacerles una primera pregunta, quiero que la contesten en los comentarios. En este caso quiero preguntarles qué es para ustedes el abuso sexual. Quizás nos podamos encontrar con algunas coincidencias por ahí. Y pasamos así al punto de la conceptualización, aunque ustedes me vayan a dejar en sus comentarios, les voy a dejar aquí un concepto de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre, porque existen muchas, confusiones. Por ejemplo, cuando hablamos de abuso infantil y de abuso sexual infantil. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil, vamos a comenzar por allí, se define como los abusos de los que son objeto los menores de 18 años en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Entonces, aquí estamos hablando de maltrato infantil, ¿sí? Dentro de esta conceptualización de maltrato infantil está incluida el abuso sexual infantil. Porque aquí vamos a estar hablando de negligencia, de desatención, de explotación comercial, de maltrato físico. Es decir, hay una cantidad de tipologías que están dentro del maltrato infantil. Una de ellas es el abuso sexual infantil, ¿sí? Es uno de los tipos de maltrato que puede recibir un menor. Y en el caso de la RAE define el abuso sexual como cuando los niños y las niñas son forzados a experimentar relaciones sexuales o contacto sexual físico. Hay dos autores que son Echeburria y Guerri Caché Barrilla, este apellido es sumamente difícil de pronunciar, que nos dicen que existen dos, podríamos hablar premisas, ellos hablan de condiciones, ¿verdad?, que se tienen que dar para que ocurra el abuso sexual infantil.
uno sería una relación de desigualdad de poder, edad o madurez entre el agresor y la víctima, y por otro lado la utilidad de la víctima como objeto sexual. Entonces hay ciertos factores que definen el abuso sexual infantil, y obviamente los principales afectados vienen a ser las víctimas, dejando consecuencias, como les dije hace rato, devastadoras de por vida. Hay una relación entre maltrato o abuso infantil y abuso sexual infantil. Y es importante que la tengamos en cuenta porque hay que saber definir cuando nos encontremos con situaciones muy específicas. En el caso del abuso sexual infantil ocurre casi siempre, en la mayoría de los casos, con algún tipo de violencia física. En el caso del abuso sexual, y se emplea muchísimo la manipulación, el engaño, la amenaza y el soborno. Es decir, hay una relación ahí, hay un tema psicológico que está muy presente. Y en el caso, como les comentaba hace rato, de los niños, sobre todo los más pequeños, viven el abuso con mucha sorpresa, como algo ocasional, no intencionado, casi accidental, sobre todo porque para ellos es impensable, ¿verdad?, que ocurra de otra forma. Es decir, ese es el adulto, es un adulto que me debe cuidar, que me debe querer, y por lo tanto al principio es muy difícil que ellos logren darse cuenta de que están siendo víctimas de un abuso sexual. Aquí tenemos una tipología de maltrato infantil para que lo entendamos incluso un poco mejor. Tenemos el maltrato físico, tenemos la negligencia, tenemos el maltrato emocional y en último lugar tenemos el abuso sexual. Entonces, bueno, ya sabemos que el maltrato físico vendría a englobar todas aquellas agresiones con intencionalidad de lastimar físicamente, obviamente, y que ponen en riesgo la integralidad de los niños, de las niñas y de los adolescentes, provocándole lesiones de tipo físico. Hay clasificaciones que colocan la negligencia dentro del maltrato físico. Aquí estamos haciendo la separación, pero básicamente la negligencia es otro tipo de maltrato físico porque siempre termina colocando en peligro la integridad del menor. Entonces, en este caso, cuando hablamos de negligencia estamos hablando de cuando las necesidades más importantes o más básicas del menor son desatendidas por parte de sus padres, por parte de sus tutores o de sus cuidadores, y ahí estaríamos hablando desde la educación hasta la alimentación, es decir, cualquier elemento de importancia en la vida del menor o para su desarrollo integral que está siendo desatendida. Por otro lado, tenemos el maltrato emocional. Aquí hablamos de violencia verbal, hablamos de reprensión que no se corresponde con una conducta, un trato adecuado al menor, incluso cuando se ignoran, cuando se encierran, es decir, aislamiento, cualquier cantidad de situaciones que pueda producir realmente un maltrato, un daño emocional en el menor. Hay estadísticas que dicen que 1 de cada 3 niños sufre de maltrato emocional. Y por último tenemos el abuso sexual, que comprende cualquier actividad sexual con un niño o una niña, exposición material, pornográfico, relaciones sexuales, tocamiento, etcétera, en las cuales se daña la integridad emocional, física y psicológica del menor. A tipologías del abuso sexual tenemos el abuso sexual, la agresión sexual, el exhibicionismo y la explotación sexual. Cuando hablamos de abuso sexual, incluye toque con fines sexuales de cualquier parte del cuerpo con el niño, ya sea que esté vestido o esté desnudo, la violación o penetración poniendo un objeto, parte del cuerpo dentro de la boca, la vagina o el ano del niño, obligar o animar a un niño o niña a participar en actividades sexuales, hacer que el niño o la niña se desvistan con fines sexuales, obligarles a tocar los genitales de otra persona o que se masturbe. Todo esto entra dentro de la categorización de lo que es el abuso sexual. Luego tenemos la agresión sexual, que ya aquí estamos hablando de mutilaciones, de daños físicos en órganos con un claro significado sexual, golpes, actos físicos contra niños y niñas con fines de placer sexual. Y
Obviamente todo este tipo de prácticas son un atentado contra la propiedad del cuerpo y la libertad del niño o la niña. Tenemos el exhibicionismo, que es mostrarse desnudo ante un menor, la totalidad o partes del cuerpo, con intenciones sexuales, desnudar o exhibir las partes de un niño y reproducirlo con fines sexuales. Aquí entraría la pornografía infantil. Y obviamente abarca no tomar medidas preventivas o apropiadas para evitar que el niño o la niña sea expuesto a actividades sexuales de otros. Es decir, cuando publicamos fotos que, por ejemplo, cuando publicamos fotos que pueden ser utilizadas por un posible perpetrador. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de colocar a nuestros niños, por ejemplo, en redes sociales. Y por último, la explotación sexual, ¿verdad? Ya sea para tráfico, para turismo, para prostitución o para pornografía. Cualquier hecho sexual que implique no solamente el daño físico, mental, psicológico que pueda tener el niño, sino que se hace con la finalidad de que se pueda explotar por dinero, por poder o por otra razón a niños, niñas, adolescentes. Y esto ocurre desde toda la vida, siempre ha ocurrido, pero en este momento digamos que podríamos decir que se potencia muchísimo a través de el internet y las redes sociales. Hay que estar sumamente pendientes. Aquí vamos a hablar ya de el abuso sexual y poder, es decir, la relación de coerción y asimetría que debe haber para que pueda ocurrir un abuso sexual. Es decir, esto es cómo nace, esta es la génesis del abuso sexual. Y son dos elementos, el elemento de la coerción y el elemento de la asimetría, que tienen que estar presentes. En el caso de la coerción es la presión o la amenaza violenta para forzar una conducta o un cambio de voluntad. Puede ser persuasiva o puede ser explícita, y no siempre se requiere la aplicación de una fuerza física directa para imponer el poder. No es necesario la coerción en sí misma, porque ella genera propiamente represión, restricción e inhibición. Y en segundo lugar, bueno, tenemos la asimetría, que casi siempre tiene que ver con diferencia de edad, pero que no es la única forma de asimetría que hay. Cualquier tipo de desventaja que pueda tener la víctima, sea de tamaño, de peso, de madurez, es decir, hay una serie de características o de habilidades que pueden estar diferenciadas entre el victimario y la víctima, lo que hace que haya esa relación de poder, de superioridad de algún tipo con respecto a la víctima, lo cual lo hace vulnerable. Esa es una palabra bien importante, porque está impedido de decidir con libertad lo que realmente quiere hacer o no hacer. Por lo tanto, el victimario tiene todo el poder y el control sobre la posible víctima. Y aquí, bueno, continuamos con el tema de la etiología, que tiene que ver con el origen. Ya hablamos de que deben existir dos elementos premisorios, que son la asimetría y obviamente la coerción por parte del victimario o del agresor. En este caso, cuando hablamos de la etiología, hablamos de como de una serie de pasos que deben ocurrir para llegar finalmente al acto de abuso sexual. En este caso, tenemos en primer lugar la motivación, que tiene que ver con el agresor, que puede ser una parafilia, puede ser por repetición, por psicopatía, por impulso o exclusivo. En el caso, en este caso, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, voy a poner aquí solamente el ejemplo del impulso o del exclusivo, mejor voy a hablar del exclusivo. Es cuando un agresor tiene una fijación única con puede ser un niño o una característica muy específica de niños, pero lo cierto es que hay una motivación de tipo sexual que establecen una necesidad dentro de la psiquis del abusador que lo impulsa a cometer el acto sexual. Entonces,
Luego de que existe la motivación, es decir, de que el agresor desea cometer el abuso sexual, viene la pérdida de la inhibición por drogas o por alcohol. O sencillamente porque está lo suficientemente fortalecido a nivel emocional para acometer el hecho. Luego viene la ruptura de las barreras externas de protección que tienen que ver con el círculo, ¿verdad? El círculo que hay de protección alrededor de un posible menor. Tomemos como ejemplo un colegio, alguien que desea entrar a un colegio y abusar de un menor. Bueno, ahí existen ciertas barreras que se lo impiden, ¿verdad? El personal de seguridad, los maestros, los directivos, la misma dinámica del colegio. Entonces, esos son barreras de protección externas. El perpetrador debe romper con esas barreras y empieza a buscar las fórmulas para romper con esas barreras. Bueno, los voy a esperar afuera del colegio. Bueno, quizás empieza a cazar uno de los niños y dice, este niño a tal hora está desprotegido. Es decir, comienza a encontrar las fórmulas para romper esas barreras de protección. En el caso de un familiar cercano, bueno, ¿en qué horarios el niño está solo? ¿Cuándo me lo dejan a mi cuidado? ¿Cuándo me puedo introducir en su cuarto sin que nadie se dé cuenta? Es decir, ¿cuándo puedo romper el cerco de protección? Y luego está en el vencimiento o el rompimiento de las barreras del niño. Y aquí ya entra nuevamente a la palestra el tema de la asimetría. Estas barreras van a ser más o menos fuertes de acuerdo a dos elementos importantes. Uno, las características físicas del niño o de la niña, y por otro lado, el conocimiento que tenga el niño o la niña sobre los hechos de abuso sexual. Y eso lo vamos a estar hablando más adelante, pero por esto es que es tan importante el tema de la protección a los niños y las niñas a través de la información y de la educación y del conocimiento en torno al abuso sexual infantil. Una vez el perpetrador ha pasado por estos 4 pasos, ha roto las barreras externas y ha roto las barreras internas, es decir, lo que el niño puede hacer por protegerse, es cuando ocurre el abuso sexual infantil. Aquí tenemos algunas estadísticas: 36% de las mujeres manifiestan haber sido víctimas de abuso sexual, 29% de los hombres, esto según las Naciones Unidas, o sea, esto es que manifiestan haber sido abusados en la infancia, pero hay que tomar en cuenta que las estadísticas siempre están muy por debajo de la tasa real, precisamente por el terror que tiene la gente de conversar o de hablar acerca de este tema. Acerca de quién es el perpetrador, bueno, el 56% dice que familiares o personas cercanas y un 44% manifiesta que cualquier otro extraño. Aquí, bueno, nos hacíamos la pregunta de cómo las nuevas tecnologías influyen actualmente en el hecho del abuso sexual. Hay que tomar en cuenta que las redes sociales y las nuevas tecnologías solamente son medios y que pueden convertirse en potenciadores de conductas humanas. Entonces, si a mí me gustan las flores, bueno, yo voy a entrar a internet a conseguir cuantas flores yo pueda, me voy a suscribir a páginas de flores, voy a compartir las propias flores que yo cultivo, ¿sí? Eso por verlo desde el punto de vista positivo. Entonces se abre un universo de posibilidades de que yo pueda interactuar con floristas de todas partes del mundo. Desde ese punto de vista también lo podemos evaluar tomándolo desde el aspecto negativo. Si yo soy un pedófilo, si yo tengo tendencias a cometer actos de abuso sexual infantil, a disfrutar de pornografía infantil, voy a acceder a redes que me permitan seguir manteniendo mi contacto con este tipo de material. Ahora bien, desde otro punto de vista está el acceso de los menores a las redes sociales o a las tecnologías sin supervisión, y creo que este es un elemento bien importante, lo que hablábamos hace rato. El niño debe estar educado, el niño debe conocer y sobre todo el niño debe tener barreras de protección externa, es decir, el niño debe tener un fuerte sistema de protección
que está determinado obviamente por sus personas más cercanas, sus cuidadores, sus padres, madres, etcétera. En ese sentido, las nuevas tecnologías solo inciden en el hecho de que pueden potenciar el alcance de los pedófilos, pero no necesariamente construyen los nuevos tipos de pedofilia, digámoslo así. Son las mismas de siempre, son las mismas conductas humanas, solo que universalizadas a través de, o digamos que potenciadas, compartidas de manera mucho más eficiente por las redes sociales y las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Aquí les dejo otra pregunta que me gustaría que contestaran en los comentarios. También recuerda que se puede suscribir, que puede darle me gusta al canal. Vamos a seguir subiendo información importante sobre diversos temas de carácter social, en especial relacionados con el trabajo social. Entonces recuerda darle me gusta, darle a la campanita, que eso es bien importante, suscribirse y darle a la campanita. Y por supuesto comente. Aquí tenemos una pregunta bien importante: ¿por qué se hace tan difícil detectar el abuso sexual? Y eso le vamos a dar respuesta en lo inmediato, ¿verdad? En este caso, ¿cuáles son las causas del silencio? En primer lugar, el desarrollo de las conductas intrafamiliares. Muchas veces el abuso ocurre dentro de la misma familia, por miembros de la familia, y se tiende a una protección, entre comillas, del entorno, de la paz familiar, y para eso suele acallarse el tema del abuso, restarle importancia, minimizar el daño que se hace, o sea, minimizar la creencia que se puede minimizar si se silencia el daño que hay sobre el menor que fue abusado. En realidad esto potencia el daño que hay a nivel psicológico. Luego están las falsas creencias, a veces de tipo religioso o de tipo cultural, que mantienen a las familias en silencio. A veces la falta de autonomía, a veces el mismo perpetrador tiene poder decisitorio sobre las conductas de las personas involucradas. Puede ser un tío que mantiene a la familia, el padre que también tiene control sobre las conductas y el comportamiento de la familia, y entonces por eso hay una falta de autonomía que impide que realmente pueda haber una denuncia certera. El miedo a la denuncia, que también es un hecho histórico. La gente a veces le tiene más miedo a la reacción que puede generar desde el punto de vista de la revictimización, es decir, de que estamos acostumbrados en nuestras sociedades a que haya muy poca atención y demasiado, es decir, sea demasiado engorroso el proceso, de modo que puede convertirse en un daño aún mucho mayor, y por eso hay mucho miedo a denunciar. También hay miedo a que haya represalias por parte del perpetrador, miedo al que dirán, a poner en boca de todos, la familia, el niño, la niña, la mujer que fue abusada. Entonces, bueno, hay todo un sistema que se entreteje para generar muchísimo miedo en torno al hecho de la denuncia. Y por último, obviamente, el desconocimiento de parte de los involucrados acerca del daño que puede haber en la vida de una persona a partir de un abuso sexual. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden afectar o que pueden potenciar el hecho del abuso sexual infantil? Hay varios elementos que pueden convertirse en factores de riesgo. Hay factores de tipo parental, como por ejemplo historias de malos tratos o de abandono. Tener una madre o un padre con abuso sexual infantil potencia las posibilidades de que pueda un niño o una niña sufrir abuso sexual infantil. Rechazo emocional en la infancia, lo cual nos hace recurrir a personas que nos pueden engañar con falsos afectos, porque en realidad están buscando satisfacer sus propias necesidades sexuales. Carencia, como les decía, o vinculación afectiva en la infancia o de cuidado. Ignorancia sobre las características del desarrollo evolutivo y sexual del niño, de la niña y de sus necesidades.
historias de ruptura familiar, baja autoestima, falta de capacidad empática, poca tolerancia al estrés, problemas psicológicos, madres o padres ausentes del hogar. También tenemos otros factores relacionados con las características del niño o de la niña que pueden incidir o pueden ser un factor de riesgo para que ocurra un hecho de abuso sexual, que el niño sea introvertido, que esté aislado socialmente, que tenga problemas de conducta, de temperamento difícil o que tenga alguna discapacidad física o psíquica. También hay problemas, factores relacionados con la relación entre padres e hijos, alguna relación desadaptada, por ejemplo, agresiones, disciplina coercitiva, falta de vinculación afectiva. Todo eso puede afectar de manera fuerte o puede potenciar fuertemente el hecho del abuso sexual. Problemas, conflictos en las parejas, familias demasiado numerosas, familias monoparentales o que haya realmente un aislamiento social de la familia, pobreza, desempleo, pérdida de roles dentro de la familia, una falta de red psicosocial de apoyo y obviamente los factores culturales que creo que los mencionaba hace rato, la legitimación de la violencia, la aceptación del castigo físico, una actitud hacia la infancia, hacia la mujer y la familia bastante peyorativa, la vulneración de los derechos de la infancia, las tradiciones que son muy rígidas, la globalización, lo que hablamos ahorita de los medios de comunicación, pueden afectar, pueden ser factores detonantes para que se produzcan ciclos de maltrato y obviamente que puedan ser incidentes en el abuso sexual infantil. Entonces, también obviamente hay casos donde hay familias que son sumamente estables, igual pueden pasar por el tema del abuso sexual infantil. Por eso es que es importante que haya vigilancia permanente de los niños y sobre todo que haya mucha conversación y mucha educación al respecto. Aquí hay algunas variaciones de los efectos que puede traer un abuso sexual infantil. Obviamente, ¿qué es lo que hace que varíe los efectos? Uno, la duración en el tiempo, es decir, no es igual un abuso único que ocurrió en un momento determinado a un abuso que se estuvo perpetrando durante 10, 15 años. Por otro lugar, la frecuencia, es decir, a lo mejor sí ocurrió durante un tiempo muy largo, pero solo ocurrió una vez al año cuando venía un primo que me venía a visitar. Entonces, esos son diferencias entre la duración y la frecuencia. Por el contrario, era una persona muy cercana a mí, vivía conmigo dentro de la casa y ocurría todos los días, es una frecuencia alta. El ejemplo del primo, que era una frecuencia baja, y la duración en el tiempo, bueno, no es lo mismo un día que salí a la calle y ocurrió el hecho, o un tío vino de visita y ocurrió el hecho, más nunca volvió a ocurrir, o repito, ocurría permanentemente, ocurrió durante muchos años. Por otro lado, el perpetrador, la relación con el perpetrador no es lo mismo, o sea, no es el mismo daño si el perpetrador era un miembro de mi familia, cuanto más cercano peor, o un agente externo, una persona externa que cometió el hecho. Luego está la intensidad, es decir, el nivel de daño físico, psicológico que hay durante el acto sexual y el uso de la violencia. Todos estos factores, por eso el tema del abuso sexual es tan complejo, sobre todo desde el punto de vista de los daños que puede ocasionar, porque cada uno es como una huella digital que se crea en la psique de la persona, tomando en cuenta todos estos elementos que pueden ser tan diversos desde un caso hasta otro caso. Luego tenemos los factores determinantes al momento de la revelación, es decir, que hace que una persona pueda tomar la decisión de decir o no que está siendo víctima de abuso sexual, un niño, una niña, un adolescente, un adulto inclusive. Uno, tener o no una red de apoyo psicosocial que realmente sea fuerte, es decir, padres o madres que realmente me hagan sentir que cuando les cuente lo que me ocurre, va a haber un apoyo de su parte, amigos, conocidos, el colegio, las maestras, etcétera. Lo otro, la actitud de esta red psicosocial ante la revelación del abuso. Pasa muchísimo, lo hemos conversado en los cursos, nos ha tocado asesorar a muchas personas por el hecho de que cuando cuentan lo que les ocurrió, entonces nadie les cree. Lo otro, recibir o no apoyo psicológico, la identidad del abusador, el verse obligado, por ejemplo, en el caso de la identidad del abusador, cuando el abusador tiene una relación realmente de poder,
pongamos el ejemplo de que sea una figura de autoridad dentro del colegio, un maestro, un directivo, y entonces eso ya de por sí hace tener mucho temor de que no vayan a creernos. El verse obligado a no seguir conviviendo con el abusador, la prontitud y efectividad de las medidas sociales y judiciales tomadas por el entorno del menor, y por último la revictimización secundaria que la víctima puede vivir durante el proceso penal. Era lo que conversábamos hace rato. A veces es mucho más duro lo que le ocurre durante todo el proceso penal que el abuso en sí mismo. Entonces, es importante que se luche cada día más por una judicialización que sea mucho más humana y mucho más sanadora desde el punto de vista emocional cuando la víctima tiene que denunciar. Aquí tenemos el ciclo psicológico que vive la víctima a corto plazo. En primer lugar, siente mucha impotencia, tiende a mantener el secreto, se siente entrampado porque está entre el dolor, la frustración de tener que convivir o vivir con lo que le ha ocurrido y el deseo de poder romper con el ciclo del abuso o sencillamente comentarlo. Y bueno, luego viene la revelación y después de la revelación viene una etapa de retracción por todo lo que ocurre cuando hay la revelación. Es decir, en el momento en que la persona decide, el niño, la niña decide comentar lo que ha ocurrido, la reacción generalizada, es decir, lo que suele ocurrir por lo general es que las personas pierden el control y comienzan a ocurrir actos de violencia, y todo eso lo percibe el niño o la niña. Al darse rupturas familiares violentas, agresiones hacia el victimario, es decir, comienzan a ocurrir una serie de sucesos que son tan difíciles y tan duros para la víctima que tiende a retraerse. Incluso hay víctimas que han llegado a decir: no, era mentira, no me pasó nada. ¿Por qué? Porque todo lo que desencadenó su revelación se le hizo mucho más terrible que estar con el secreto. Entonces, por eso es importante que a la hora de que ocurra la revelación podamos ser lo suficiente calmos, tranquilos, empáticos para poder abordar la situación de una manera mucho más astuta en cuanto a las necesidades del niño o de la niña. ¿Cuáles son esas consecuencias a corto plazo? Bueno, las que les acabo de mencionar. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, no, aquí en las consecuencias no se las acabo de mencionar porque le estaba mencionando era, digamos, a nivel conductual. En este caso, en el caso de las consecuencias a corto plazo, aquí podemos encontrar desde micciones nocturnas, estábamos hablando de los niños que se hacen pipí en la cama, podemos hablar de cambios bruscos en el comportamiento, aquí podemos hablar de resistencia a desnudarse, miedo a ir a un lugar específico, miedo a hablar con una persona específica. Es decir, hay muchas características que nos pueden estar indicando que hay un posible abuso sexual por allí: hiperactividad, pesadillas, ideas suicidas, tristeza, depresión, conductas autodestructivas. Es decir, hay toda una cantidad de comportamientos que nos pueden estar indicando que quizás haya un abuso sexual por allí presente. Eso sí, tenemos que ser muy sabios y muy, digamos que tenemos que abordarlo de una manera muy profesional, así sea que ocurra dentro de nuestro seno familiar, porque podemos hacer mucho más daño que curar cuando vemos muchas de estas características y lo abordamos de manera violenta. Por otro lado, tenemos las consecuencias a largo plazo. Aquí estamos hablando ya de temas como hipocondría, problemas gastrointestinales, aquí estamos hablando de problemas emocionales fuertes realmente a largo plazo, trastornos de la conducta alimentaria, consumo de alcohol, desconfianza, miedo, hostilidad hacia la familia, abandono del hogar, conductas antisociales, sentimiento de vergüenza, baja autoestima, ansiedad, angustia y depresión, trastornos de la personalidad, aislamiento. Es decir, aquí la cantidad de consecuencias son tan infinitas como la huella digital de la que les hablaba hace un rato. Es decir, todas estas consecuencias a largo plazo van a estar dependiendo de la intensidad, de la duración, de quién fue el agresor. Hay toda una serie de características que requieren de atención psicológica a largo plazo para que puedan ser
minimizadas. Ahora bien, aquí comenzamos a hablar del tema de la prevención del abuso sexual infantil. Y en primer lugar, claro, aquí ya cuando hablamos de prevención del abuso sexual infantil estamos hablando obviamente desde el punto de vista de la formación, cómo crear programas de formación que nos permitan, y programas de abordaje y programas de atención, sobre todo comunitarios, que nos permitan hacer un verdadero trabajo profesional desde el punto de vista de la prevención. También está la prevención familiar. La prevención familiar tiene que ver con el fortalecimiento de lo que le hablábamos hace rato, tiene que ver con qué conversamos con nuestros hijos, tiene que ver con el círculo de protección, de mantener un buen círculo de protección alrededor de los niños y las niñas que tenemos dentro de nuestro seno familiar. Y cuando estamos hablando de programas de abuso sexual infantil, aquí ya tenemos que empezar a revisar los lineamientos teóricos con los que vamos a dirigir el tema de la prevención. Ahora bien, esto va desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista humano. Y aquí tenemos 3 elementos que son bien importantes. El abuso sexual infantil, es decir, como tema de conversación, aquí tenemos que empezar a ver cuáles son los lineamientos teóricos que van a determinar nuestra conversa sobre el tema del abuso sexual infantil, incluso no solo con los adultos, sino con los niños. Un ejemplo de ello es educar a los niños desde que están muy pequeños a que reconozcan, esto tiene que ver con el autocuido, a que reconozcan sus partes íntimas. Eso es importante, que un niño pueda, cuando está muy pequeñito, empezar a reconocer cuáles son sus partes íntimas y que nadie las debe tocar. Y ahí estamos hablando de prevención del abuso sexual infantil desde el punto de vista teórico. Es decir, ya estamos enseñando al niño que tiene un cuerpo, cuáles son las partes de su cuerpo y en especial cuáles son sus partes íntimas y por qué deben tener un cuidado especial. Entonces eso tiene que ver con educación sexual infantil. Por lo general, cuando hablamos de prevención desde el punto de vista profesional, ahí estamos hablando de programas de prevención y generamos este tipo de programas en función a estos 3 puntos: el abuso sexual infantil, la educación sexual infantil y el autocuido de los niños. Entonces, cuando decidimos hablar de abuso sexual o de sexualidad en nuestra sociedad, obviamente no es una tarea fácil, por lo que le hablaba en las premisas iniciales. Es posible que se genere muchísima resistencia o que haya muchos cuestionamientos relacionados con el contexto sociocultural. Creo que la religión ha hecho un trabajo terrible ahí de mantener a las personas atadas a creencias muy arcaicas que lo que hacen es potenciar la posibilidad de un abuso sexual. La claridad de las temáticas es muy importante, es un elemento que es decisitorio, ya que la sexualidad obviamente en nuestra sociedad está saturada de dobles mensajes y subentendidos que contribuyen a mantener a la gente en una ignorancia terrible sobre el tema de la sexualidad. Otra cosa que tenemos que hablar y que tal como se indica aquí es un buen punto de inicio, es el tema de que el abuso sexual infantil nos debe interesar a todos los miembros de la sociedad, no solamente a la gente que tiene niños y niñas, sino que todos debemos ser garantes del buen desenvolvimiento del niño dentro de la sociedad, que no sea maltratado de ninguna forma. Y lo otro es que hay que hablarles a los niños de abuso sexual infantil, pero hay que hablar primero de lo que tiene que ver con el desarrollo de la sexualidad y con el tema del autocuido. Creo que algo muy importante es con el tema de ir poco a poco, es que podamos enseñarles que tiene un cuerpo, que tiene partes, que algunas partes, que todas deben ser cuidadas, que ninguna debe ser tocada de forma apropiada, enseñarle a reconocer sus propias emociones cuando alguien que se te está acercando no te agrada, no te gusta su forma de abordarte, inclusive aunque sea verbal. Eso es muy importante, que el niño pueda determinar cuando una situación no le gusta, no es adecuada y que pueda correr a buscar ayuda inmediatamente.
Respecto al profesional que ejerce el plan o el programa de prevención, es importante que tenga conocimientos previos, que sepa de trabajo grupal, porque se presentan muchas situaciones que nos pueden, que se pueden presentar y que nos pueden desbordar las emociones dentro del trabajo de prevención. Recordemos que 1 de cada 3, 3 de cada 5, entonces estamos hablando de que cuando tenemos un grupo de 10 personas, probablemente 6 a 8 personas de ese grupo fueron abusadas sexualmente de alguna forma, así que tenemos que tener en cuenta eso cuando deseamos hacer abordaje en torno al tema del abuso sexual infantil. Debemos ir con la premisa de que probablemente esa persona pudo haber sido víctima de abuso y por lo tanto el manejo de mi lenguaje, el manejo de mi gestual debe ser sumamente respetuosa en función de los sentimientos y las emociones que pueden estar involucrados en ese momento. Por lo tanto, debo manejar técnicas y tener conocimientos de trabajo grupal, tener un marco ético claro, construirse como un facilitador de experiencias y promover la confianza evitando juicios de valor. Esto es sumamente importante, hay que ser muy cautos a la hora de abordar el tema porque es un tema sensible que puede herir realmente a las personas que sean parte de los programas. Respecto a los grupos de trabajo, el profesional debe diagnosticar el grupo con los que desea trabajar, entre otros aspectos que son importantes, el nivel etario, el nivel académico, los factores de riesgo, entre otros que considera importantes. Aquí voy a hacer una pausa con respecto al nivel académico porque muchas veces creemos que porque sabemos algo o porque tenemos un conocimiento, todos lo van a entender de la misma forma y es importante que nosotros podamos manejar lenguajes adecuados de acuerdo, por ejemplo, al nivel etario. No podemos hablarle igual a niños de 3 años, de 5, de 10, de 15 o adultos. No podemos hablarle igual a un adulto que se ha desarrollado dentro de, digamos, una sociedad o grupos sociales mucho más cercanos al, digamos, a las nuevas teorías de educación que a personas de grupos humanos o grupos sociales donde tienen niveles culturales que son bien cerrados con respecto al tema de la sexualidad. Entonces, esos son elementos que como profesionales debemos tener en cuenta y debemos tener a la mano a la hora de preparar programas de prevención de abuso sexual infantil. Por último, quería comentarles el tema del abuso sexual infantil. Es un tema sumamente doloroso, sumamente triste. No sé ustedes que me están viendo allí si han sido víctimas en algún momento de abuso sexual infantil, saben lo doloroso que es. Yo misma pasé por esa situación, así que estamos hablando de un tema que no nos es desconocido. Podemos entender cómo hasta nuestra edad adulta nos puede perseguir un abuso sexual infantil o un suceso que ocurrió en nuestra infancia. Por lo tanto, debemos ser muy humanos y entender muy a profundidad todo el daño que puede ocurrir en la psiquis de un niño, en la mente de un niño, en el cuerpo de un niño y a nivel emocional, cómo los afecta para seguir desarrollando en futuro sus relaciones de familia humana, sus relaciones sexuales, sus propias relaciones sexuales, sus relaciones con el entorno. Debemos tener en cuenta el bien superior del niño por encima de todas las circunstancias, buscar siempre que podamos sacar al niño del entorno en el cual está siendo victimizado, en el cual está siendo abusado. Hace poco una persona me preguntaba por privado, después del último curso que dictamos, que cómo se hacía en el caso de la sospecha de un abuso sexual infantil. Uno, busque ayuda, eso es importante, hay que buscar ayuda. Si no sentimos seguridad en la ayuda de la autoridad formal, es decir, de las autoridades competentes institucionales, busquemos ayuda de ONGs que siempre están disponibles para atender este tipo de casos, de profesionales a los que podamos o en los que podamos sentir confianza para comentarles el tema y por supuesto busque en primer lugar la protección del niño, aislarlo de la persona o las personas que puedan estar cometiendo el abuso sexual en su contra. Entonces, bueno, con esto quiero cerrar. Vamos a tratar de romper nuestras cadenas de miedo. Creo que haber estado participando en este tipo de formaciones, encontrarnos en estos espacios como los de las redes sociales, nos permiten que podamos tener cada día más valor para afrontar desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista del acercamiento a profesionales, este tema tan terrible, tan duro y que requiere de tanta atención, no solamente en la infancia, sino en la adultez también, que en la adultez, aunque hayan pasado muchos años, podamos buscar
buscar esa ayuda profesional que necesitamos para superar de forma, desde el punto de vista emocional o desde todos los puntos de vista posibles, el daño que nos hayan podido causar a partir de un abuso sexual. Entonces, bueno, con esto me despido. Quiero invitarlos a las futuras formaciones que tenemos en Fundabric. No deje de visitarnos en nuestra página web www.fundabric.org o vaya a nuestras redes sociales, visítenos en Facebook, Fundabric, en Instagram también, Fundabric, en todas las redes sociales estamos, y también nos puedes contactar a través de WhatsApp. Entonces no me queda más que mandarles un beso, un abrazo enorme, enorme, y que sepan que pueden contar con nosotros como profesionales y como humanos para que conversemos sobre esas temáticas. Mis redes sociales, @soyseira, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.